un compañero, por así decir, porque bueno, estudiaste en la Universidad Católica Argentina y también hablamos de tu experiencia en El Cronista, en Forbes. Y bueno, sabiendo que estás últimamente trabajando con las redes sociales y sos considerado un influencer, eh, queríamos saber un poco, bueno, cómo es que surge ese interés por hablar de estos tópicos, ¿no? Historias de marcas, historias de empresarios y todo lo referido a eso. Todo esto surge en pandemia. En verdad, primero como una necesidad mental mía, ¿no? De ocupar un poco la cabeza y de tener algún proyecto personal. Yo ya desde cuando estaba en la facultad tenía ganas de hacer algún proyecto audiovisual, aunque después la dinámica laboral me fue impidiendo tener tiempo para eso. Y yo en ese momento ya venía trabajando hace varios años en El Cronista. Ahí empecé a conocer un poco más del mundo de las empresas, de los negocios, de los empresarios, y me divertía mucho toda esa pata de conocer las historias o los datos de color, en verdad, como esas pastillitas que uno podía poner en la nota para cortar un poco tanto dato duro. Y en ese 2020, buscando justamente tener algo para ocupar la cabeza, se me ocurrió empezar a hacer videos. En ese momento estaba muy en auge, sigue estando igual, Damián Cook con las historias innecesarias. Entonces yo pensé, bueno, quizás puedo hacer algo así y en vez de crímenes hablar de historias de empresas, historias de marcas o de negocios. Y empezó un poco así, y así después lo mantuve durante unos 4 años más o menos mientras trabajaba, hasta que recién en 2024 despegó el canal y ya pude empezar a vislumbrar que podía dedicarme a eso, pero empezó más que nada como un hobby, como algo para tener aparte de mi laburo que me despejaba, eh, y después se terminó convirtiendo en mi trabajo, casi sin buscarlo. Claro. Y Javier, una consulta. Para nosotros que, bueno, que estamos en un programa de radio y hablamos generalmente de tópicos referidos a la economía, se nos hace quizá como la pregunta de cómo, cuál es el método o cuál es tu método o tu fórmula, por así decir, para poder hacer que estas, quizá historia de negocios, que quizá a priori a uno, diciéndole a un público genérico, no es un producto que se venda tanto, ¿no? Esto de contar este tipo de historias. Sí, Eh, para que no sea un embole, ¿Cómo, básicamente. cómo lográs, nada, tener El enganche. ese enganche, claro, exactamente? Mirá, muchos memes. Primero, eso lo suelo usar un poco como para distender, pero en definitiva, las historias de marcas en el fondo siguen siendo historias. Es como ver una película, es una historia, un relato. Todo depende de cómo vos lo cuentes. Tuve que adaptarme muchísimo a lo que era el formato más de nota escrita, porque yo estaba muy acostumbrado a escribir artículos con, viste, la 5W, la pirámide invertida, con todo lo que aprendés un poco al principio, y eso de a poco me lo fui sacando de encima y encontrando la vuelta de cómo lograr retener a la gente y que les resulte entretenido. Y me di cuenta que básicamente es eso, es contar una historia, un cuento, eh, tratar de hacerlo lo menos solemne posible, pero siempre toda esa parte de inicio, viste, éxito, crisis, salvación o total fracaso, toda esa fórmula siempre funciona porque funciona en las películas, funciona en los libros, funciona en las series. Entonces, de esa manera uno lo hace más entretenido, y yo encontré en el canal un poco esa cosa de ponerle como, no sé, como un sello mío, que es un poco los chistes que a mí se me ocurren cuando voy haciendo el video, que es poner esas imágenes al costado que siento que me distienden un poco a mí, pero hay gente que lo entiende y se divierte, otros les molesta y piensan que distrae, pero esa es una manera también de tratar de hacerlo un poco menos solemne, como también poder reírme de algunas cuestiones. Y quizás en los medios tradicionales es un poco más complicado, y está bien también que sea un poco más serio. Tiene que haber una parte que lleve la parte más,
más seria o más solemne, por así decirlo, y quizás estos nuevos medios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque YouTube ya tiene 20 años, ¿no? Pero YouTube o las redes, TikTok, que te permiten quizás contar esa historia de una manera más divertida, más entretenida y más amena, le podés encontrar algunas vueltas que, que un medio gráfico quizás no puede o tampoco quiere. Hola Javier, ¿cómo andas? Te habla Lucas acá, interviniendo un poco a Germán, ¿no? Te voy a hacer una pregunta para tal vez el público, ¿no? Que pueda comprender un poco estas historias de marcas. Vos le habías puesto como un nombre que también lo hiciste un poco de tu identidad, que son las misceláneas. Quería saber un poco si puedes explicar directamente, brevemente, qué significa esta palabra y de dónde nace esta palabra. Sí, misceláneas viene de biz, o sea, de negocios, de business, como se dice, sport biz, show biz, ¿no? Lo empecé por ahí y mezclado con misceláneas, que hay mucha gente que me trata de corregir como si estuviera mal escrita la palabra, pero es una palabra inventada, claro. Viene de biz y de misceláneas porque justamente al principio era como un cúmulo de curiosidades de marcas y después se termina convirtiendo en historias de marcas porque la gente un poco me pedía que yo venía contando quizás algunas curiosidades, pero no terminaba de desarrollar las historias. Y el concepto básicamente lo pensé yo en casa para tratar de darle un nombre, porque me parecía que mi nombre quizás no era lo suficientemente artístico, es como bastante genérico, como para que la gente me identifique al principio, eh, y al mismo tiempo como para englobar un poco de estas, que la gente, como por lo menos tuviera un nombre para darles a estas historias, que si ahora lo pienso un poco en retrospectiva, es una palabra medio complicada y que si al toque no entendés qué significa como historias innecesarias, quizás no es el mejor branding. Y me costó muchos años de repetirla y de decirla hasta que ahora un poco la gente que me sigue ya la adopta y la dice tranquilamente, a pesar de que muchos no saben qué significa, pero ya como que la agarraron. Pero se me ocurrió eso, como para darle un marco al canal. A pesar de que el canal lleva mi nombre por una cuestión de, no sabía si en el futuro quería hacer otra cosa y era mucho más fácil si el canal simplemente se llamaba como yo. Pero sí era como para darle, nada, un título a estas historias. Bueno, y ahora ya pasando como al aspecto quizá más a lo que contás por YouTube y en las redes, te queríamos preguntar, bueno, habíamos visto esto de que en el año, no sé, Milei, por ejemplo, estaba hablando del tema de Grupo Clarín, que estaba haciendo una nueva adquisición. Por otro lado, también teníamos otros proyectos en los que uno le parece que quizá las leyes, en el pensamiento común, ¿no? Parece que no se ejerce las leyes de antimonopolio en la Argentina, pero la realidad es que pareciera que hay un pequeño historial y también muchas veces también se habla de esto de, no sé, por ejemplo, empresas que se le viene a uno a la cabeza como La Serenísima, eh, Personal y Movistar, o otros tipos de empresas que parecieran abarcar gran parte del mercado del bien que producen, ¿no? O del servicio. ¿Vos tenés quizá alguna empresa que esté abarcando demasiado mercado en la Argentina que resalte? Eh, Sí, alguna de ese tipo de empresas que resalte? mira, hay dos cosas con respecto a este tema. Por un lado, yo entiendo que vende mucho siempre hablar de monopolios dentro de los distintos negocios, pero lo cierto es que no sé si hay realmente un monopolio, o sea, una empresa que controla 100% del mercado. Lo que hay mucho en muchos negocios en Argentina es posiciones dominantes o al menos oligopolios, es decir, dos o tres empresas que se reparten un determinado negocio. Muchas veces esto tiene que ver con las características propias de este negocio. Por ejemplo, en lo que es telecomunicaciones, ahora cuando se estaba hablando lo que fue la fusión Telecom-Telefónica, que el gobierno lo observó, ¿no? Con la Comisión de Defensa de la Competencia, diciendo, che, acá hay una posible posición dominante. En muchas partes del mundo hay tres o como mucho cuatro empresas telco porque de por sí el mercado
para que ingrese un nuevo jugador necesita una inversión muy fuerte de capital, entonces es un poco difícil que entren nuevos jugadores, entonces es algo normal. Después tenés otras cuestiones en algunos negocios, quizás más chicos que pasan por afuera del radar, que vos después ves y decís, che, esta empresa de golpe vas a la góndola, no sé, capaz es una pavada, pero los amargos, ¿no? El Terma. Vos vas a la góndola y el 80% de las marcas o los grandes supermercados son todas de una misma empresa, que sepas, ¿no? Tenés Taconi, Tres Torres, eh, bueno, Terma, obviamente, y ha tenido casos, ¿no? En el que otras empresas los han denunciado por abuso de esta posición dominante. Por eso hay muchos casos de determinados segmentos en los cuales quizás tenés dos o tres jugadores muy importantes, como sin ir más lejos, el de la cerveza quizás sea uno de los ejemplos más claros en los que tenés un jugador grande, dominante, que es Cervecería y Maltería Quilmes, que lo maneja la multinacional AB InBev, y por otro lado tenés a la chilena CSU, que entre los dos fácil deben tener un 80% del mercado con todas sus marcas. Si hoy vas a un supermercado, probablemente en la góndola de cervezas, como mucho vas a encontrar una marca ahí perdida en la parte de abajo de la góndola o arriba difícil de agarrar, que sea de alguna otra cervecera. Después, no sé, quizás tenés también mercados como el de las pastas, en los que Molinos Río de la Plata concentra un montón de marcas, desde Don Vicente, Luchetti, Matarazzo, pero hay otras compañías que también juegan. Entonces, muchas veces se habla quizás desde el lado para volverlo más como grandilocuente, lo de monopolios, pero no hay monopolios realmente que sean muy conocidos. Probablemente los haya, ¿no? Pero no hay grandes monopolios en lo que es bienes de consumo u otro tipo de mercados. Y hay algunos sectores en los cuales este oligopolio también obedece a las características propias de ese mercado, como decía el de la telefonía, o el caso muchas veces de las cementeras, ¿no? Que han tenido un histórico historial de denuncias por estar básicamente a hacer una colusión y de ponerse de acuerdo con los precios para poner un sobrecosto, porque claro, es muy difícil para una empresa nueva que entre por toda la inversión que tiene que hacer. Entonces ahí es donde muchas veces aprovechan para todas estas maniobras. Bueno, Javier, me parece muy interesante que estés acá con nosotros hablando porque muchas veces en los distintos programas mencionamos un montón de empresas, marcas, por ejemplo, no sé, YPF, Mercado Libre, Coca-Cola, entre otras. Te quería preguntar si tenés, no en particular de estas empresas que mencioné, alguna historia así para comentarnos que te parezca interesante o que digas, esto lo tienen que conocer la mayoría de las personas porque es muy interesante, digamos, para compartirnos y bueno, tener como esta perspectiva más de la historia de una empresa o de una marca, que a veces quizás nosotros no abarcamos muchos de esos temas. No, mira, a mí el caso que siempre me llama la atención, más allá de los que nombraste, que todos tienen cosas interesantes, ¿no? Desde el origen de Mercado Libre y todo lo que fue la competencia en su momento con derremate.com, el tema de Coca-Cola y cómo organizó un poco su sistema de franquicias embotelladoras para poder crecer en el mundo sin tener que estar montando fábricas gigantescas, o YPF incluso, ¿no? Que es un caso muy conocido en el último tiempo por todo lo que tiene que ver con el juicio de la expropiación y todo el caso de los Eskenazi. Pero a mí siempre me llama la atención mucho el caso de Arcor, pero más que nada como una empresa que creció desde la Argentina y después terminó convirtiéndose en una multinacional y en un segmento que además no estamos hablando de tecnología, ¿viste? Ahora que quizás está muy en boga los grandes unicornios tecnológicos, pero Arcor, digo, fabricando caramelos, chocolates, logró ir comprando un montón de distintas empresas que la gente recuerda un montón, como en su momento era Lía o era Noel, y la fue comprando y se fue convirtiendo en un pulpo que está en muchísimos países en la región, es uno
top productores de caramelos a nivel mundial. Digo, Luis Pagani, el que hasta hace no tanto era el CEO, en verdad el director de la empresa y le cedió el lugar al hermano, está en el hall de la fama de las golosinas en el mundo. Entonces es como una empresa súper reconocida, pero que acá muchas veces se la tilda, o por lo menos la gente se queja mucho por la calidad de los productos, se queja mucho quizás por justamente toda esta gran concentración que ha hecho, o en verdad esta integración vertical y además totalmente acaparando todas las góndolas. Si hoy vos vas a un supermercado, en la mayoría de las góndolas te vas a encontrar desde las conservas, los helados, el jugo en polvo, te encontrás con productos Arcor, ya sea con su marca o sus otras marcas. Entonces, a mí ese caso siempre me ha llamado la atención. Y hablando, bueno, de todo esto de eh, leyes, bueno, venías hablando de un tema muy interesante, pero hablando principalmente de la Argentina, ¿no? Eh, Mm. yo alguna vez escuché en alguno de tus videos esto de intervenciones que hace el Estado en función de decir, bueno, acá hay una empresa que abarca demasiado mercado y bajo esa excusa interviene, eh, por ejemplo, un caso que se me viene a la cabeza es Quilmes. Eh, Mm. ¿Tenés alguna historia para contarnos sobre esas intervenciones que hace el Estado? Sí, Intervenciones. el caso de Quilmes fue bastante particular, porque ya de por sí cuando nace la familia Bemberg, que era una familia alemana que acá crean lo que fue Cervecería Quilmes, ellos la fundan con una sociedad en verdad en Francia, ¿no? La Brasserie Argentine. Entonces la dueña de Quilmes Argentina en verdad era una sociedad francesa. Y cuando van pasando las generaciones, estos herederos de Otto Bemberg, en un momento cuando hacen la sucesión, no pagan lo que era el impuesto a la herencia por la transferencia de todos estos bienes de la cervecería, porque decían, mira, la sociedad no es argentina, entonces yo no tengo por qué pagar estos impuestos en Argentina. Eh, entonces se empiezan a hacer investigaciones, hay denuncias, y después en el momento, digo, se hablaba ya desde la década del 30 de lo que era quizás esta evasión impositiva de los Bemberg, y para la época del 46, cuando llega Perón a la presidencia y se sanciona lo que es la ley de represión a los trusts, Perón un poco lleva esa bandera de intervenir un poco bastante, en verdad, en Quilmes, directamente retirándole la personería y expropiando la empresa. Pensemos que para esa época, hoy Quilmes nos parece una empresa gigantesca, pero ya para la década del 40, Cervecería Quilmes ya era un monstruo en lo que era el negocio cervecero, porque había absorbido a un montón de pequeñas cervecerías regionales, incluso en su momento un apellido que quizás les va a sonar, que es Otto Schneider, el fundador de la cervecería Schneider. En verdad él trabajaba en Cervecería Santa Fe, y cuando llega a Quilmes a querer comprar Santa Fe, Otto Schneider se opone y dice, estos son un conglomerado trustificador, usa esas palabras, y se va de Cervecería Santa Fe para poder fundar Schneider, justamente en contra de todo lo que era ese esquema de expansión que tenía Quilmes de compra de cervecerías. Eh, la cuestión de esa expropiación de no solo de Cervecería Quilmes, sino de todas las otras empresas que tenía el grupo Bemberg, que estoy hablando desde empresas de algodón, empresas yerbateras, digo, se habían expandido a distintos otros rubros, termina con recién en el gobierno de Frondizi, devolviéndole, no todas, pero sí la cervecería Quilmes a la familia Bemberg. Por eso ellos después fueron los dueños hasta su venta a manos brasileñas. Entonces ahí tenemos un caso bastante interesante de cómo en ese momento se expropió y se la dieron al sindicato de cerveceros, y después cuando derrocan a Perón con el golpe de Estado, eh, el siguiente gobierno no dice, ah, bueno, ahora sí te lo devuelvo, sino que dice, no, pará, todavía no.
y recién pueden acordar con el gobierno de Frondizi. Entonces es un caso interesante porque se conjuga por un lado todas las voces en contra de lo que era la expropiación a los Bemberg, y por el otro también las voces que dicen, bueno, estos tipos en verdad estaban evadiendo millones en impuestos, eh, haciendo un poco, jugando un poco con esa maniobra de decir, bueno, nosotros, nuestros bienes en verdad, la sociedad está en Europa, por lo tanto no tenemos que pagar impuestos. Entonces ahí se conjugan un poco esas dos voces que a mí me resulta interesante, porque después cuando subí el video ese de Quilmes, tenés comentarios de los dos lados. Claro, es muy interesante. Y también escuché y vi también esto de que se habló mucho de la adquisición, la fusión, mejor dicho, entre Telefónica y Telecom. Y quería saber un poco, porque la realidad es que se dejó de lado de la agenda por cuestiones que se le da más relevancia quizá al ámbito político y económico y no tanto quizás a una fusión entre dos empresas, pero la gente creo que en general no conoce muy bien como la situación y qué es lo que sucede en esa fusión. ¿Vos sabés un poco más del tema? ¿Cómo es? Mirá, lo que pasa acá en Argentina es que todo lo que es las revisiones que hace la Comisión de Defensa de la Competencia y los distintos organismos especializados para cada sector, en este caso el de las comunicaciones, todas las revisiones son lo que se dice ex post, es decir, la fusión ya, o la venta por lo menos ya está hecha. O sea, Telecom compró Telefónica, ya pagaron, los españoles se fueron, entonces después lo que queda es hacer una revisión de cómo quedaría conformado el mercado, que hoy en día quedaría por lo menos con más de un 60 o casi un 70%, por ejemplo, en lo que es comunicaciones móviles, en lo que es celular. eh, y toda esa revisión lo que puede poner es después recomendaciones de qué hacer justamente para equilibrar un poco la balanza. Esto quiere decir, le puede recomendar ceder espectro, le puede recomendar vender alguna unidad de negocios determinada en algún segmento particular. Por ahora, la Comisión de Defensa de la Competencia ya sacó un primer dictamen que era justamente en contra de esta fusión. Todavía después tiene que responder la empresa y después tiene que salir otra resolución en la cual se propongan ciertas medidas que pueda adoptar la empresa como para equilibrar un poco la situación. Por eso es que ya pasó tanto tiempo y nosotros todos seguimos diciendo, bueno, ¿qué está pasando acá? Por el momento, hasta que no haya alguna medida posterior, la operación está hecha. Lo que no pueden avanzar es en la fusión formal. Entonces siguen operando como empresas separadas, eh, pero por ahora la operación ya se hizo y solo falta que salga alguna resolución sobre qué medidas tendría que adoptar, dado que el primer dictamen fue negativo en cuanto a los efectos que tenía esta operación. ¿Qué medidas puede adoptar como para equilibrar un poco el mercado? Lo cierto es que hoy, con lo que es la fusión, el mercado quedaría por un lado con Telefónica y por el otro con Claro. No tenés muchos otros jugadores y suena difícil que haya algún otro jugador, justamente un poco por lo que decía antes, es un segmento en el cual necesitas invertir muchísimo y te pueden surgir algunos jugadores, como fue el caso de Starlink en lo que es Internet. Pueden surgir algunos jugadores que operen como operador móvil, es decir, utilizando la red, la infraestructura de otras empresas de telefonía celular para brindar su propio servicio, como ya sucede, pero es difícil que venga otro jugador a invertir en infraestructura en lo que es el negocio de las telecomunicaciones. Entonces, hay que ver si implica cederle parte del negocio a Claro, si implica tener que crear una empresa aparte. La verdad, todavía no se sabe porque no hubo ninguna resolución al respecto. Javier, muchísimas gracias por presentarte en el programa de manera virtual. Te agradecemos mucho por tu participación. Seguiremos al pendiente
bueno, toda esta situación de esta fusión. Sí, pueden seguir a Javier también por todas sus redes, como Javier Ledesma lo van a encontrar, en Instagram, YouTube y toda otra de interés. También acá desde la radio te mando un saludo Federico Ravera, por cierto. Qué grande, sí, Federico, un saludo para él también. Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa ahí en el estudio de radio y televisión con Pablo, Laura y Federico. Así que nada, les agradezco a ustedes también por el espacio y por la invitación y fue realmente un gusto charlar con ustedes. Bueno, y muchas gracias por volver a este espacio por tu parte. Y bueno, si quieren saber más de estas historias de marcas o misceláneas, pueden seguirlo por sus redes.